Ya se publicaron los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Este es un esfuerzo titánico, es un esfuerzo grande que se hace cada 4 años. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía hace un extraordinario trabajo. Es la institución de producción de datos en el país y es un esfuerzo metodológica, técnica y físicamente muy complejo y, digamos, riguroso de hacer. Esto se complica, ¿no? Las condiciones normales, que de por sí no son nada fáciles, porque imagínate, es un barrido total del territorio nacional para ver las condiciones políticas, económicas y sociales de la gente, es muy, muy complicado. En terrenos de inseguridad, en terrenos donde el Estado es muy, muy frágil, pero bueno, se llevó a cabo este ejercicio con la dificultad adicional de la pandemia en 2020. Entonces, bueno, uno de los resultados que me llamó la atención, evidentemente no es el único, el Monterrey, por ejemplo, supera a Guadalajara como la segunda ciudad cosmopolita. Eh, vemos, por ejemplo, la presencia, finalmente, la presencia que había sido invisibilizada en ejercicios anteriores de este tipo, que es la población afromexicana, que ahora por fin se ve representada. Pero bueno, entre otros hallazgos que podemos hacer un segmento completo acerca de todos los hallazgos de este censo, que es, digamos, de los datos disponibles en México, esto es lo más confiable que podemos tener, lo que tenemos hasta ahora sobre diferentes temas. El hallazgo que quiero platicar hoy es que el catolicismo pierde creyentes de nuevo en 2021. Descendió 5% respecto a 2010, mientras que el cristianismo, que es la religión que ganó, digamos, más fuerza dentro del país, aumentó 3.7% el mismo año. Sin embargo, la categoría que más ganó terreno, que más le ganó terreno al catolicismo, es la población no creyente. O sea, digo, yo estoy en esa categoría. Es más, de los millones de mexicanos que se añadieron a este censo de población, o sea, que fueron elegibles para este nuevo ejercicio, que si no me recuerdo son como 13 millones de personas, o sea, de ese nuevo 13%, es solamente 3 de cada 10 se dijeron católicos. Es decir, es menos todavía que la proporción en general, que digo, sigue siendo alta, ¿no? Estamos en el 77%. No, el catolicismo pasó, digo, debería tener el dato aquí a la mano, pero acá está. Pasó del 82.7% al 77.7%. Digo, esta es una caída en 4 años brutal, como tal. Y digo, lo que nos habla de no necesariamente que se está trascendiendo el impacto religioso, ¿no? o el impulso religioso de las personas. Yo creo que es algo que como personas tenemos de forma natural. Es más, el impulso religioso parece preceder al hombre mismo, ¿no? Al ser humano mismo, al Homo sapiens sapiens. Y hay otras, ¿no?, especies de homínidos que, que ya tenían rituales religiosos, ¿no? Que, eh, digamos, enterraban para empezar a sus muertos. O sea, enterrar a los muertos es profundamente ineficiente si lo único que quieres es, ¿no?, la presencia evolutiva. O sea, digamos, sobrevivir. Si solamente quisieras sobrevivir, no enterrarías a los muertos, o sea, los dejas por ahí no tirados y sigues avanzando, o sea, tu camino. O sea, no hace sentido, pues, a menos que sea parte de un ritual. Y esto se ha encontrado evidencia, ¿no?, de homínidos siendo enterrados en ciertas posiciones, ¿no?, en ciertas direcciones, en homínidos siendo enterrados con ciertos trinquetes, ¿no?, con ciertas ¿no?, artilugios o piedritas, ¿no?, collarcitos, tal. Eh, entonces es algo profundamente humano, es algo natural, pues. Y es algo que las izquierdas, ¿no?, históricas, y las izquierdas recientes, en muchos sentidos se ha desdeñado esta, eh, digamos, este impulso por lo trascendental, eh, sí, por el espíritu, ¿no? Si es que se me permite usar esa palabra siendo yo ateo.
creo que hoy en día, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones de millennials y la generación Z, han encontrado distintas formas de acceder a ese, ¿no? A ese satisfacción espiritual sin necesariamente adherirse a no a una denominación religiosa. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que es donde, bueno, me refiero a muchas estadísticas porque producen muchísimas estadísticas, o sea, es más, a veces siento que producen demasiadas estadísticas, pero bueno, ahí se mide muy bien este tipo de fenómenos y, por ejemplo, está claro, y también pasa en los Estados Unidos, que sobre todo con las generaciones más jóvenes, que no se afilian a una religión o a una denominación en particular, pero se siguen identificando como personas espirituales, no como personas que buscan una trascendencia más allá. Digo, esto es algo que, de nuevo, o sea, como movimiento social, como movimiento político, no se puede desdeñar, o sea, no se puede obviar esta realidad, que las personas buscan o buscamos esa trascendencia a través de diferentes medios o métodos, y es algo que tampoco, o sea, que creo que no se puede renunciar solamente a la derecha, ¿no? O a la ultraderecha, o a estas instituciones, como son la Iglesia Católica, ¿no? Como iglesias evangélicas, o no presbiterianas, protestantes, y de otro tipo de religiones completamente distintas. Eh, no sé, creo que la izquierda tenemos que pensar o tenemos que redefinir en muchos sentidos cómo aproximar o cómo tocar este, ¿no? Este aspecto de la vida que frecuentemente se desdeña en círculos de izquierda. Digo, yo lo digo porque me manejo en ese tipo de círculos con gente eh, que no toma mucho en cuenta esta cuestión y que es francamente importante en la vida de las personas. Pero bueno, hasta acá dejamos este comentario, este hallazgo que me pareció relevante, me pareció interesante, ¿no? Curioso comentar. Ahí cuéntenos qué opinan de toda esta situación. Digo, evidentemente ahí, digo, el decirse católico no necesariamente representa que vas todos los días a misa, no que vas, que has leído la Biblia, siquiera. O sea, ¿cuántas personas de ese 80 y tantos por ciento, o de ese 77% que es ahora, en realidad, o sea, se adhiere a un código no completamente moral, ético? Esto es más una declaración de identidad que una declaración de creencia. Y veámoslo así. En fin, ahora sí, hasta acá dejamos este comentario. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.